Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios y es una realidad su palabra. Donde hay el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Vamos a meditar en la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a leer la palabra del Señor, el capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el versículo 11. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Si ya lo tiene, unidos leemos, y dice la Escritura de la siguiente manera: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos ante ti, te damos muchas gracias por la dicha tan grande que tú nos das, Señor amado, de ser llamados hijos tuyos y de tener la libertad de poder acercarnos al trono de la gracia, porque somos libres por la obra preciosa de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dado tu palabra. Y hay algunos, Señor amado, que todavía no son libres, pero que tú quieres hacerlos libres. Gracias, Señor, por tu grande misericordia. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y permite que seamos saciados con tu palabra gloriosa. Mi vida está en tus manos porque yo dependo de ti, Señor. Sabiendo que tú eres con nosotros, te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Vamos a disponer nuestros sentidos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión al pueblo judío que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, es decir, es esclavo del pecado. Y, amados hermanos, la realidad es que esa era la condición de ellos y también era nuestra condición. Éramos esclavos del pecado, no éramos libres. Pero el apóstol Juan también escribe: pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esa es ahora nuestra realidad. Somos libres por la gracia de Cristo, nuestro Salvador. Es por eso que quiero hablar a ustedes en esta noche esto tan glorioso, esto tan precioso, el presente glorioso del que es libre del pecado. Y es que nosotros leímos aquí en la Escritura que dice: ¿y esto qué? Erais algunos, mas ya soy lavados, mas ya soy santificados, mas ya soy justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Y damos la gloria al Señor por ello. Amados hermanos, amada iglesia, el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto en esta primera carta, y lo hace inspirado por el Espíritu Santo, es porque había muchos problemas, había muchas dificultades dentro de la iglesia en Corinto. Y entonces, amados hermanos, el propósito del apóstol Pablo era identificar esos problemas que había dentro de la iglesia y ofrecer soluciones y enseñar a cada uno de los creyentes a cómo vivir por Cristo, a cómo conducirse en una sociedad corrupta. Así, amados hermanos, este capítulo 6 pues nos da la evidencia del propósito por el cual escribe, porque nos presenta muchos problemas, había demandas y también nos presenta la vida libertina en la iglesia. Así. Entonces, amados hermanos, era un problema, porque algunos vivían en libertinaje. Fíjese que cuando él escribe la segunda carta, de igual manera a la iglesia en Corinto, él les dice a los hermanos: examinaos si estáis en fe, o no os conocéis a vosotros mismos, si no sois ya reprobados. Y los lleva, amados hermanos, a ellos a un análisis. Nosotros vemos muchísimo esto, amados hermanos, en la carta a los Corintios, también en los desórdenes de la cena del Señor, cuando les habla a ellos y les habla de examinarse a sí mismo. Los lleva siempre a una reflexión. Y es aquí, amados hermanos, es aquí en este capítulo 6 donde nosotros dimos lectura a esta parte escritural, cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia en Corinto y les dice: y esto erais algunos. ¿Qué cosa eran? Pues el contexto nos está diciendo qué es lo que ellos eran. ¿De dónde los había sacado quién? El Señor. ¿De dónde los había traído? Por eso les dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y un injusto, amados hermanos, es aquel que no ha sido justificado, es aquel que no ha nacido de nuevo. Y no hay, amados hermanos, no hay ninguna esperanza de que alguien que no ha nacido de nuevo y que su estilo de vida sean estos pecados, no hay ninguna esperanza de que puedan entrar en el cielo. Por eso es que les dice así: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y entonces les dice: no erréis. Así, no te equivoques, no te engañes. ¿Dónde estaban los corintios? Estaban en el templo. Habían algunos que habían sido nacidos de nuevo, pero había otros que ¿qué? Que no habían nacido de nuevo y se estaban engañando a sí mismos, creyendo que por estar ahí en la congregación y en el templo ellos eran libres del pecado, pero la realidad es que ellos seguían siendo esclavos del pecado. Por eso les dice, cuando dice el versículo 11: y esto erais algunos. Y es lo que nos está diciendo, ¿qué es lo que eran? Le dice: no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Está cerrando el paréntesis y está diciendo: no hay esperanza alguna para todos los que cometen y su estilo de vida es no heredarán el reino de Dios. Por eso es que les está diciendo: y esto erais algunos. Fíjense, amados hermanos, que si él hubiese omitido la palabra algunos y él hubiera dicho: y esto erais, mas ya sois lavados, entonces él estaría incluyendo ¿a quién? A todos. Pero él, amados hermanos, él pone aquí: y esto erais algunos. Y está afirmando y haciendo hincapié que dentro de la iglesia habían muchos de los corintios que todavía no habían nacido de nuevo y eran esclavos del pecado y de estas pasiones. Por eso es que estaba diciendo: esto erais algunos. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo: mas ya soy santificado, mas ya soy justificado y lavado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero no todos, no todos. Por eso es que está diciendo: esto erais algunos. Los tres verbos que nos está mostrando, amados hermanos, este versículo describen y nos presentan tres aspectos de la obra redentora de Cristo en cada uno de nosotros como creyentes, como redimidos, como salvados. Por eso es que habla: lavados, santificados, justificados. Así. El apóstol Pablo, amados hermanos, enfatiza la acción de Dios en hacer de los creyentes un nuevo pueblo. Y reitero, los tres aspectos del trabajo de Dios son parte de nuestra salvación. Nuestros pecados fueron lavados así. Nuestros pecados fueron lavados. Fuimos apartados para un uso especial. Por eso es que está diciendo: soy santificados. Así, ya nos está presentando lo que somos ahora. Primero nos está diciendo, ahora, a ese grupo, fíjese, a ese grupo de redimidos, les dice: esto erais, y los lleva al pasado. Cuando uno mira atrás, amados hermanos, y entonces dice: sí, es cierto, yo entraba dentro de ese grupo, era adúltero, era fornicario, era mentiroso, era homosexual, era idólatra. Pero eso quedó allá. ¿Dónde quedó? En el pasado. Eso quedó en el pasado, porque hubo alguien que nos hizo libres del pecado. Eso quedó atrás, eso quedó allá. Y entonces por eso hablamos de esto, el presente glorioso. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? ¿Cuál es nuestra realidad en este momento?
Por eso a esos regenerados, a esos nacidos de nuevo, el apóstol les está diciendo: ya soy santificado. Esa es su realidad. Ya soy lavado. Esa es su realidad presente. Ya soy justificado. Esa es su realidad. Y es por eso, amados hermanos, que le damos la gloria al Señor. Y es por eso que hablamos de esto, el presente glorioso del que es libre, libre del pecado. Y ahí estaba el apóstol Pablo otra vez, frente a una iglesia bastante complicada, los corintios. A una iglesia donde muchos de ellos decían: no, yo sí soy salvo, yo sí soy de Cristo. Y no era cierto, esa no era la realidad. Los problemas en los que ellos se veían envueltos, los pecados en que ellos se veían envueltos, estaban manifestando que ellos tenían un problema en su relación con Cristo. Estaban todavía bajo la ira de Dios. Necesitaban ser libres del pecado, como lo eran algunos que ya habían nacido de nuevo y que ahora les decía: ya soy santificado. Y esto eran algunos, mas ya soy lavado, mas ya soy santificado, mas ya soy justificados. Oiga, en el nombre del Señor Jesús, entonces esto no es un acto de fuerza moral o de mucha voluntad. No, porque el evangelio no se trata, amados hermanos, amado amigo, no se trata de consejos morales. El evangelio es transformador. Por eso es que el apóstol está diciendo: soy lavados, santificados y justificados, no por alguna obra o mérito personal o alguna gran fuerza de voluntad, no. Todo esto ustedes lo obtuvieron en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es glorioso. Por eso le damos la gloria al Señor, por la manera en que Él ahora, amados hermanos, opera en cada uno de nosotros. Y ahora nosotros sí podemos decir: donde hay el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En el corazón de cada creyente. Ahí. Y gobierna y alumbra y dirige nuestras vidas por medio de su palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, el presente glorioso del que es libre del pecado, pues aquí ya nos lo está diciendo, ya lo repetimos muchas veces. Número uno es que han sido lavados. Así, han sido lavados, que es lo que nos está diciendo: ya soy lavados. Y cuando nosotros leemos, amados hermanos, ahí en Tito capítulo 3, versículo 5, que les invito a buscar y a leer juntamente conmigo, vamos a dar lectura a esta parte escritural, la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en su capítulo 3, versículo 5. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Leamos, y dice así: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, muchachos, niños, tenemos nosotros que saber y reconocer, y tenemos que comprender que la suciedad
que la suciedad de nuestro pecado y de nuestra iniquidad era imposible para nosotros quitarla de nuestra vida. No importa cuántas veces luchamos o las maneras en que nosotros intentamos quitar ciertas actitudes, costumbres y estilo de vida, y volvíamos a terminar en la suciedad, volvíamos a terminar pecando. Cada uno de nosotros, los que hemos sido lavados, sabemos que la mancha del pecado en nuestras vidas era imposible de quitar por medios humanos. Por eso cuando el profeta Jeremías le habla a la nación de Israel y le dice: aunque te laves con lejía y aunque amontone jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Es decir, hagas lo que hagas delante de Dios, tú sigues siendo ¿qué? Un pecador inmundo. Mire, amados hermanos, la urgencia y la necesidad con que el apóstol Pablo hablaba a los corintios, porque aunque ellos hicieran lo que hicieran, si ellos no habían sido lavados y regenerados por el Espíritu, esta era su realidad. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. No hay nada que el hombre pueda hacer para lavar sus culpas. Pero cuando nosotros, amados hermanos, vemos en las Escrituras la obra gloriosa que fue manifestada, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Así. Yo no le puedo decir a todos que digan nos salvó, porque si usted no es salvo, ¿para qué dice nos salvó? Usted no es salvo, usted necesita a Cristo, usted necesita ser lavado. Los que somos salvos con toda libertad podemos decir nos salvó. Usted no es salvo, no lo diga. Pero nosotros cuando vemos esta realidad y este presente glorioso en el cual nosotros vivimos y vemos, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Mire, amados hermanos, podemos nosotros ver e interpretar como el lavamiento espiritual que ocurre en la vida de cada creyente por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos y que dice la Escritura, dice así ya, es nuestra realidad. Y uno dice gracias, ya habéis sido lavados. Es decir, somos lavados y limpios del pecado por la misericordia de Dios. Así que es lo que nos está diciendo, mas por su misericordia nos salvó. Somos salvados o somos lavados por la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Por eso, amados hermanos, cuando el evangelista o Juan el teólogo escribe en el Apocalipsis y dice: y de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y dice, y nos ha lavado de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por eso decimos que su sangre quitó nuestra maldad, limpió nuestra vida. Somos lavados por la sangre derramada en la cruz del Calvario, pero somos lavados por esa agua que es la palabra de Dios. La bendita palabra del Señor. Por eso cuando el apóstol también le escribe a los efesios, amados hermanos, y les dice, hablando a la iglesia, dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Bendito es el Señor. Y somos lavados, amados hermanos, y aquí estamos. Y esa palabra gloriosa y poderosa que ha hecho salva nuestras almas, también nos hizo libres. Y ahora cada uno de los redimidos somos lavados, hemos sido limpiados, nuestros pecados arrojados a lo profundo de la mar por la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Pero le dice, ya habéis sido lavados. Y entonces dice uno, gracias Señor, porque es una realidad lo que decía el profeta, que aunque me lavara con lejía, aunque amontonara jabón, aunque recibiera pláticas de psicología, aunque me tomara algún medicamento para apaciguar mi conciencia, nuestro pecado estaba ¿qué? Sellado como un tatuaje, adherido a nosotros. Pero cuando Cristo vino, nos lavó, nos limpió, nos purificó. Y quitó eso, quitó el pecado. Pero dice, ahora son santificados. Y entonces cuando hablamos el presente glorioso del que es libre del pecado, bueno, ha sido lavado. No solamente eso, sino que ha sido santificado. El apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses, en el capítulo 1, les dice lo siguiente. Vamos a leerlo. A la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 12 al 14, lea conmigo. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Damos la gloria al Señor. El presente glorioso del que es libre del pecado, dice, han sido santificados así. Y ya nos está presentando, cuando vimos ahí a la iglesia en Corinto, cómo le habla, esclavos del pecado. Y aquí nos vuelve a presentar, dando gracias al Padre que nos hizo
aptos. ¿Quién más pudo haberlo hecho? Nadie más. ¿Aptos para qué? ¿Calificados para qué? Para participar de la suerte de los santos en luz. Mire qué glorioso. ¿Qué teníamos que ver nosotros cuando éramos pecadores con todo el cúmulo de bendiciones que Dios ha dado a los santos? Nada. Pero Él nos hizo aptos por la obra de Cristo, y ahora dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tenemos que comprender que cuando un rehén, cuando un esclavo, cuando alguien que ha sido secuestrado es rescatado, no es dejado en el mismo lugar donde lo tenían cautivo, sino como nos lo dice la Biblia, es trasladado. Era esclavo, ahora tiene otro amo y lo traslada ¿a dónde? A otro lugar. Estaba secuestrado o era un rehén, es movido de un lugar porque ahora ha sido liberado, ya no se queda ahí. Y es de lo que nos habla el Señor en la condición del pecador, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es cambiado de posición. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo: ya soy lavado, ya soy santificado. Es decir, en ese momento en que el Señor hace esa obra en la vida del creyente, lo pone en una posición de santidad, y es lo que conocemos como la santificación posicional. Y ahora el Señor le llama a ese redimido, le llama santo. ¿Se da cuenta qué glorioso? Y si algún redimido le dijeran: usted es un santo, ¿cómo se siente? Dice: ay, pero no es por lo que usted ha logrado o ha hecho, sino usted tiene esa posición por lo que hizo ¿quién? Por lo que hizo Cristo. Los corintios venían de un contexto bastante perturbador: adúlteros, idólatras, fornicarios, homosexuales, perversiones sexuales terribles. ¿Qué hizo el Señor? ¿En qué posición los puso? Santos. Eran esclavos, estaban perdidos, nadie daba nada por ellos, pensaban que no podían cambiar, pero llegó el poder transformador del Evangelio, fueron lavados y fueron removidos de las tinieblas a la luz admirable. Por eso es que está diciendo que nos ha librado, éramos esclavos, estábamos ahí, no éramos libres, pero Él nos movió de ahí, de las tinieblas donde estábamos, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. La sangre, el precio que Cristo pagó por nuestra libertad, la remisión de pecados, y somos perdonados, y damos la gloria al Señor por ello. No solamente somos lavados, sino santificados, y también ¿qué? Justificados. Así. Romanos 3:24, vamos a leerlo. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma,
Romanos capítulo 3, versículo 24. Leemos la palabra del Señor y dice la Escritura, ya lo tiene, Romanos 3, 24. Dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. El presente glorioso del que es libre del pecado, ¿cuál es? Es que ha sido justificado. La palabra griega dikaio, traducida aquí para justificados, nos las presenta el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos aproximadamente 15 veces, y nos los presenta como un término legal, así, que significa que el acusado es absuelto de los cargos que se le habían imputado. Nosotros teníamos una condena por los delitos que cometimos, que eran los pecados. Pero ahora, amados hermanos, hemos sido declarados justos, así, inocentes. Por eso cuando el apóstol Pablo está diciendo y está hablando, amados hermanos, aquí donde hemos dado lectura, siendo justificados, y luego dice, esto es gratis. Justificado gratis, pero fue por gracia, gratuitamente por su gracia. Lo hizo el Señor, no lo hizo usted, no lo hizo nadie, no hubo mérito para que nosotros pudiésemos alcanzar esto. Somos declarados justos. El apóstol Pablo usa esta palabra para explicar el acto de la justificación de Dios, en la cual Él cancela la culpa del pecador. Cancela la culpa del pecador por medio de la obra expiatoria de Cristo. Así. Esta justificación, amados hermanos, que se obtiene solo por la fe en Cristo, asegura la reconciliación con Dios. Porque usted y yo éramos hijos ¿de qué? Éramos hijos de ira, como los demás. Usted y yo, cuando vivíamos en el pecado y que no habíamos sido salvos, estábamos bajo la ira de Dios. Usted que no tiene a Cristo, usted está bajo la ira de Dios. A veces la gente reclama y dice, no, pero ¿por qué Dios? Usted es un pecador. Usted debe de estar agradecido de la gracia general de Dios sobre todos los hombres. Porque en su gracia general Él le da a usted vida y abundantes bendiciones. Pero usted no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. Porque usted está bajo la ira de Dios y no es su hijo. Es como si el hijo de alguien más fuera a su casa y le exigiera a usted los derechos que tiene el hijo propio. Dice, oye, tú no eres mi hijo. Tú no eres mi hijo. No tienes derecho. Pero ahora, amados hermanos, al ser justificados, amados hermanos, al ser justificados, somos reconciliados con Dios. Y esa justificación logró la liberación de la pena y del poder del pecado. Y nos ha garantizado
la vida eterna. Y ahora somos libres. Ahora somos libres. Por eso decimos y hablamos del presente glorioso del que es libre del pecado. Así. ¿Ha sido usted lavado? Y cuando uno dice, gracias a Dios, bendito sea el Señor porque Él me lavó. No solo me lavó, me puso en una posición. Yo estaba en las tinieblas y Él me trasladó al reino de la luz y ahora me llama santo. Ahora mis inclinaciones son ¿hacia qué? Hacia la santidad. No solo eso, mi deuda fue ¿qué? Cancelada, pagada. Cristo la pagó. Cristo la pagó. Cristo la pagó. Dios le habla a usted en esta noche que ha experimentado lo glorioso de la obra de redención en su vida y que hoy usted es libre para entrar a la misma presencia del Padre y darle gloria y darle honra, y no hay nada que le estorbe, porque por el Espíritu libremente puede darle gloria. Pero Dios le habla a usted que no ha sido lavado. No importa cuánto haga usted, no importa cuánto tiempo tenga usted viniendo aquí, usted necesita ser lavado, porque su pecado está como un sello delante del Señor. Venga a Él, venga a Él. Usted necesita ser removido de ahí donde están las tinieblas y que no puede hacer nada y que sigue pecando y que el único que puede trasladarlo de las tinieblas a la luz es Cristo el Señor. Además, usted tiene una deuda que nunca va a poder pagar y que el único que puede pagar es Cristo el Señor. Usted venga a Cristo y esa deuda queda cancelada. Póngase de pie. Nadie más puede hacer esa obra gloriosa para que usted pueda vivir ese presente glorioso que solo los hijos de Dios podemos vivir. No erréis, no se siga engañando, que es libre sin serlo. Yo soy libre, no es cierto. Usted necesita a Cristo. Pero yo soy libre, yo sirvo aquí, yo sirvo allá. No es cierto, no es libre. Necesita a Cristo el Señor. No importa cuál sea la gravedad de su pecado, esto erais alguno. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado. Seas niño, seas adolescente, joven o adulto, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado. No erréis.
No te engañes. Y ven a Cristo el Señor. Crea su palabra. Venga a Él en arrepentimiento y fe y será salvo. Oremos al Señor. Padre de misericordia, en esta preciosa noche, en el nombre precioso de tu Hijo muy amado Jesucristo, me acerco delante de ti, dándote muchas gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en tu iglesia, en los redimidos, en los salvados. Gracias. Nosotros no pudimos haber hecho absolutamente nada para ayudarnos a nosotros mismos. Todo lo hiciste tú en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos libres. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Pero hay algunos que todavía no lo son. Sálvalos, Señor. Sálvalos en esta noche. Que ellos puedan venir delante de ti en arrepentimiento y fe, reconociendo su necesidad urgente de ti. Abre sus sentidos para que puedan ver su condición. Abre sus ojos, Señor, para que puedan ver su realidad, y sálvalos para gloria de tu nombre. Gracias, Dios eterno, porque no solamente los redimidos somos libres espiritualmente, sino nos has dado la dicha también de vivir en una nación libre. Muchas gracias. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por la realidad que vivimos hoy, por lo que Cristo, tu Hijo, hizo en nosotros. Muchas gracias. Nuestro corazón se llena de alegría por esa obra gloriosa. Gracias, Señor. Hemos llegado al final de este servicio. Despídenos en paz. Despídenos